Hola, soy Alberto y estamos en un nuevo episodio de nuestro En Busca de la Clave, un camino a través de libros que nos dan una comprensión mejor de la circunstancia y de la realidad que nos está rodeando. Quiero agradecer a quienes han visto el video, quienes han expresado que les gusta con un like, han hecho comentarios, han hecho invitaciones a personas conocidas. Quiero decirles que estoy trabajando los resúmenes o análisis de los libros sobre OneNote, que es un programa que permite en una hoja colocar muchas ideas, imágenes, vínculos, etcétera. Como a veces puede ser un poco menuda esa letra o esas imágenes, ustedes en su teléfono inteligente, en su celular, pueden perfectamente aplicar el zoom y ampliar lo que están viendo. El libro que voy a presentar hoy es un libro clave. ¿Por qué fracasan los países? Está escrito por dos autores, ya les hablaré con más detalle de ellos, y me ha parecido importante porque nos da realmente una clave para entender nuestro país, para entender lo que está sucediendo en el mundo y por qué hay tales disparidades y desigualdades entre tantos países, entre tantos que son ricos y que son pobres. Mis magníficos colaboradores colocaron en el primer video que grabamos el gran Alberto, refiriéndose a mí. Pero el gran Alberto no soy yo, el gran Alberto es Alberto Magno, un filósofo, un científico alemán que a través de los libros de Aristóteles revolucionó prácticamente el pensamiento de Occidente. Él es mi mentor. En la Universidad de los Andes, en el centro de la universidad, hay una estatua del escultor Gerhard Marx, de Alberto Magno, en una actitud de pensamiento. Ese fue nuestro segundo video, aprender a pensar. Para el día de hoy les decía, tenemos el libro de Daron Acemoglu y Jane Robinson. Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel en el año 2024 y el libro ¿Por qué fracasan los países? Es realmente su tesis central. Vamos a mirar en ese libro unas ideas fuerza. Aquí están numeradas y empecemos con la primera de todas. En Estados Unidos y México está la población de Nogales. La fotografía nos muestra del lado izquierdo a Nogales, Estados Unidos, y del lado derecho a Nogales, México, estado de Arizona, estado de Sonora. Pues bien, están divididas por una malla metálica y hay una gran diferencia entre esa población dividida. Del lado de Estados Unidos la renta es aproximadamente, o era en ese momento en que se escribe el libro, de $30,000, similar a la renta de España o a la renta de Portugal. Todos los moradores tenían estudios secundarios, los jóvenes asistían a las escuelas, había servicios de telefonía, de alcantarillado, de electricidad, las carreteras en buen estado, ley y orden. Del lado de México, de Nogales, México, una renta, la tercera parte de la renta del otro lado. Adultos sin estudios secundarios, alta mortalidad infantil, sanidad pública deficiente, pocos servicios públicos, carreteras en mal estado, riesgo de robo continuo para los empresarios, corrupción, democracia reciente. Una gran diferencia. ¿Por qué esa gran diferencia cuando son pueblos que tienen prácticamente el mismo origen, con familias
a ambos lados, con tradiciones similares, han ensayado algunos en dar una explicación a este fenómeno. Han dicho, no, es que lo que influye en la riqueza y en la pobreza de los pueblos es el clima. ¿De verdad? La geografía. Hay una hipótesis geográfica. ¿De verdad? El origen de las personas. Bueno, la cultura. Pero aquí tenemos un clima igual, tenemos una geografía igual, un origen igual y una cultura similar. Han hablado también de la ignorancia de los gobernantes que no saben gobernar y saber qué es lo que hace definitivamente el progreso de una población. Pues bien, Acemoglu y Robinson dicen hay una explicación diferente. Y ellos, para esa explicación diferente, han analizado 32 países. Aquí hay una lista de esos países, entre los cuales está Colombia, Afganistán, Alemania, España, Egipto, Inglaterra, México. Es una investigación realmente exhaustiva, podríamos decir. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que hay unos antecedentes que influyen en las comunidades. Miremos primero el antecedente en el caso de México, la colonización española de América. La colonización española se hizo, en el caso de México, directamente con Cortés cuando entra a Tenochtitlán en 1519 y se apodera de los tesoros de Moctezuma y somete a tormentos al emperador azteca para que entregue sus tesoros, todo su oro, todas sus riquezas. La colonización española en América, Perú, con Pizarro, en Cajamarca, cuando se encuentra con el emperador Atahualpa y cuando dice Santiago y Sierra España y ataca a la población, ataca a Atahualpa y finalmente lo somete a tormento también y se apodera de todos sus tesoros. Está el caso de Bogotá, el cacique Bogotá, aquí en nuestra altiplanicie bogotana. Jiménez de Quesada también lo somete a tormento, también le pide que entregue todos sus tesoros y finalmente muere en el tormento. Aquí hay una descripción, una figura de precisamente ese tormento en que somete Cortés al emperador azteca. Pues ese es un precedente, dicen Acemoglu y Robinson. Ahora, miremos qué sucede en la colonización inglesa de América. Jamestown es la primera ciudad fundada por los británicos en América. Esa ciudad está dentro de las posesiones de un gran cacique, Wahunsunacock. Wahunsunacock domina el panorama y ellos no tienen realmente las riquezas que tienen los españoles. Los ingleses, de todas maneras, piensan que lo pueden dominar y lo pueden hacer trabajar a su favor. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Se están muriendo en Jamestown, esa primera colonia, de hambre. Solamente el capitán John Smith comprende que ese estilo de colonización española no puede y no va a funcionar en esa posición inglesa en Norteamérica. Y empieza a pedir un cambio. Simplemente todos tienen que trabajar para poder vivir. Tienen que comerciar en condiciones similares con Wahunsunacock. La Virginia Company, que es la patrocinadora de esta expedición, entiende realmente que el esquema no puede ser el esquema español y crea una asamblea general en la cual todos los colonos participan y tienen votación. Aquí hay una figura de lo que era
Jamestown, recreada a través de lo que han logrado los arqueólogos. Esas diferentes colonizaciones dan un legado colonial diferente y hay un influjo diferente para cada uno de los países. Resulta que Nogales en Estados Unidos está precisamente bajo la legislación norteamericana y tiene la fortuna de estar bajo la legislación y la organización y las instituciones norteamericanas. México no tiene esa fortuna. México no tiene esa organización que tienen los norteamericanos, no tiene esas instituciones políticas y por eso hay esa gran diferencia. ¿Y cómo entonces se crea pobreza y cómo se crea prosperidad de acuerdo a la teoría de Acemoglu y de Robinson? Pues miremos lo siguiente. En esta fotografía de la NASA se alcanza a ver de noche la península de Corea. Como ustedes saben, por el paralelo 38 está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Aun cuando no sea creíble, este espacio que está en negro entre la luminosidad de la derecha y la luminosidad de la izquierda es Corea del Norte, de noche. Y obviamente el que está a la derecha es Corea del Sur, iluminada. Hay una gran diferencia entre las dos Coreas. Hay una gran diferencia precisamente porque hay unas instituciones de un lado y del otro diferentes. El nivel de vida de Corea del Norte se parece al de los países subsaharianos, muy pobres. Kim Il-sung y sus seguidores, dictadores con una economía planificada, sin iniciativa empresarial para los posibles empresarios, la educación más que todo convertida en propaganda, pocos libros, 10 años en el ejército, hambrunas recurrentes, productividad agrícola desplomada en varias ocasiones. Corea del Sur, nivel de vida similar al de cualquier país europeo, España, Portugal. Ciertamente empezó con un líder autoritario, pero dentro de una democracia y con economía de mercado, con seguridad en la propiedad, buena educación, con incentivos para los empresarios y con apoyo a la actividad económica. Comprender por qué existen estas diferencias y qué es lo que provoca estas diferencias es un primer paso para mejorar la vida de millones de personas que todavía viven en la pobreza. Para eso nos invitan a considerar unos conceptos. El primer concepto es instituciones políticas extractivas e instituciones políticas inclusivas. ¿Qué es eso? Ya nos dimos cuenta que en el caso de la colonización española en América, los conquistadores se apoderaron de los principios que regían cada una de esas comunidades, la azteca o la inca, instituyeron la encomienda, utilizaron la mita, utilizaron el trajín, etcétera, instituciones. Pues aquí las instituciones extractivas son instituciones para poder extraer de las personas un grupo pequeño, un grupo élite, poder extraer riqueza. La Constitución es absolutista, los poderosos se enriquecen a costa de los demás y hay un círculo vicioso que acompaña a estas instituciones políticas que son las instituciones económicas extractivas. Es contratación por el Estado, institución con capacidad coercitiva, extraen rentas y recursos, no fomentan la destrucción creativa. Vamos a hablar un poco de la destrucción creativa más tarde. Son instituciones frágiles porque, como el poder lo tienen unos pocos, muchos quieren tener el control del Estado. Primer concepto, instituciones políticas extractivas, instituciones económicas extractivas. Segundo concepto, instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas
dan un Estado que solamente tiene el monopolio de la violencia legítima, solamente el Estado. Está centralizado, hay pluralismo y hay retroalimentación con un círculo virtuoso, no ya vicioso como el anterior, en que se dan instituciones económicas inclusivas que fomentan la actividad económica, que aprovechan el talento y las habilidades de las personas, que respetan la propiedad privada, que respetan la posibilidad de invertir en lo que se quiera, un sistema jurídico imparcial, servicios públicos, libertad para elegir profesión, tecnología de educación, y hay destrucción que es creativa. Ahora, miremos qué es la destrucción creativa. Schumpeter, gran economista, cuando estudia el empresariado y las transformaciones que produce el empresariado en la sociedad, habla de una destrucción creativa. Un nuevo invento desplaza el anterior. Una nueva creación desplaza a la anterior. Empresas nuevas hacen que queden obsoletas las antiguas. Las máquinas nuevas desplazan las anteriores. Eso perjudica a los poderosos, a los que tienen el poder en sus manos y piensan que va a haber un cambio y eso les produce miedo. Ese concepto es fundamental para poder entender cómo se crean las instituciones y el efecto que pueden tener en las sociedades. Otro concepto importante que nos trabajan Acemoglu y Robinson es el de las diferencias institucionales. Hay una deriva institucional. Ya lo vimos, la conquista americana por los españoles dio una deriva de dictadura, de absolutismo, de despotismo. La conquista americana de las colonias norteamericanas dieron una de mayor libertad de asamblea con posibilidad de voto. Esos son diferencias institucionales que dan una deriva dentro de los países. Ahora, los países también viven ciertas situaciones que los hacen diferentes. Por ejemplo, en la misma época que estamos considerando la conquista, España disponía de todo el oro de América. En cambio, Inglaterra, la reina Isabel, tenía que pedir autorización al Parlamento para poder recaudar impuestos. Y los franceses tenían que luchar contra la rebelión de la Fronda. De manera que esos en momentos históricos también van a influir. Concepto clave también, las coyunturas críticas. Y aquí vienen momentos que permiten precisamente un cambio dentro de esas instituciones de que hemos hablado, tanto las instituciones inclusivas como las extractivas. En la prehistoria, a partir de la arqueología, se ha encontrado que hubo un largo verano que permitió el desarrollo de la agricultura. Se pasó de la caza a la agricultura. Se creó una cultura lanutifiense que tenía jerarquía, que tenía orden y obviamente había desigualdad. En Europa, una coyuntura crítica fue la peste negra. Con la peste negra desapareció el orden feudal porque disminuyeron las personas y la mano de obra se volvió más demandada. En Inglaterra se dio la famosa Carta Magna en que los varones lograron del rey Juan que los consultaran. Después vino la Revolución Gloriosa. Ya había una deriva hacia apertura. Esa Revolución Gloriosa hizo que el Parlamento dominara sobre el rey. El absolutismo del rey se acabó y llegó una rule of law que permitió la revolución industrial y el cambio fue gradual. En Francia, la Revolución Francesa fue uno de esos momentos, coyuntura crítica. La Revolución Francesa, desafortunadamente, tuvo una época de terror y después de cierto despotismo por Napoleón, pero de todas maneras acabó con el feudalismo, con el control de los monarcas, de los príncipes y del clero. En Japón, los Tokugawa dominaron durante mucho tiempo
toda la que era la política y lo que era la economía del Japón. El shogunato era dominante. Sin embargo, en un momento dado se dio gradualmente la restauración Meiji, que trajo reformas institucionales y una monarquía constitucional. En Australia, colonizada por los ingleses y donde mandaran a sus convictos, pues en un momento dado los convictos se rebelaron, la famosa rebelión del Ron, y eso hizo que se le permitiera que se convirtieran en empresarios, y fue el comienzo del gran progreso de la creación de riqueza en Australia. En Estados Unidos, durante mucho tiempo dominaron los llamados robber barons, con unos monopolios como los de la Standard Oil, que absolutamente tenían el dominio del comercio, el dominio de la economía. Sin embargo, se presentaron los muckrackers, removedores de basura, que era un título que se le daba a la prensa libre que criticaba precisamente a los robber barons, y de ahí salieron las leyes antitrust. Así se creó una situación democrática de instituciones inclusivas en Estados Unidos. La esclavitud trajo la guerra de secesión, pero la guerra de secesión finalmente terminó con la esclavitud. En el sur quedaron lo que llamó la legislación Jim Crow, que era una forma de dominio de los blancos sobre los negros. Sin embargo, Rosa Parks se sentó en el sitio de los blancos en un automóvil en Montgomery, y de ahí salieron los derechos civiles. La China de Mao, con el gran salto adelante y la revolución cultural, que crearon un retroceso impresionante y que quisieron continuar los llamados Banda de los Cuatro. Sin embargo, Deng Xiaoping logró dominar y creó unas instituciones económicas inclusivas, pero sin destrucción creativa. De todas maneras, sigue un aparato orwelliano dentro de la China. Orwell, en un momento dado haremos esa lectura también. Brasil con la huelga de Scania permitió que uno de los empleados, Lula, hiciera un partido y formara un partido de los trabajadores. De allí salió un impacto positivo en la economía. Aquí está Rosa Parks, en este dibujo, en este está el gran pulpo del Standard Oil. Este dibujo nos muestra cómo la corona de Orange entra a formar una monarquía constitucional en Inglaterra, y esta es una figura que describe la famosa peste negra. Los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Las instituciones políticas crean instituciones económicas extractivas. Los países fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas apoyadas por instituciones políticas extractivas. Eso es lo que nos dicen Acemoglu y Robinson respecto a las instituciones. Y por eso, para ellos es definitivo cuáles son las instituciones, qué tipo de comportamiento van a dar y cómo ellas van a cambiar completamente la situación. Robinson es gran amigo de Colombia, está casado con colombiana y nos conoce bien. Precisamente hace unos pocos meses nos dio una conferencia en la Universidad de los Andes contando sobre lo que él veía de la situación colombiana. En el libro, que ya lleva unos años de publicado, hace un análisis de Colombia, de la violencia del Frente Nacional, de la aparición de los paramilitares, del pacto de Ralito, de la elección de Álvaro Uribe, y habla de que realmente hay instituciones políticas, algunas inclusivas, pero falta ley y faltan derechos de propiedad en muchas partes del país. Colombia durante los últimos 50 años, dice, los politólogos la han tildado como una de las democracias, pero el comportamiento violento no ha permitido, digamos, decir que realmente se trata de una democracia. Prácticamente lo que ha habido en Colombia ha sido una guerra civil por la violencia, las vacunas, por la creación de las AUC, por el pacto de los AUC y los políticos en Ralito.
5 millones de personas desplazadas internamente. Los paramilitares en un momento dado hicieron que gran parte del Congreso fuera elegido con una intervención de ellos y pudieran buscar facilidades, perspectivas, facilidades para ellos. Colombia es un país en un estado sin centralización suficiente y con autoridad lejos de ser completa sobre todo el territorio. En algunas partes las instituciones económicas funcionan bien, pero en otras hay instituciones extractivas. Faltan instituciones estatales realmente centralizadas y poderosas. Los políticos nacionales explotan esa falta de ley en las zonas periféricas del país para su propia conveniencia y para poder lograr el dominio económico en minoría. Colombia, en muchos aspectos, tiene instituciones políticas económicas inclusivas, pero con grandes elementos extractivos. Falta control por parte del Estado Nacional. Ellos dicen que la teoría que ellos propugnan de las instituciones hacen que sea poco probable que haya un crecimiento económico sostenible en Colombia. Eso nos da un tono un poco melancólico y triste para nuestra presentación del libro de Acemoglu y Robinson. Pero, sin embargo, aquí está la clave. El desarrollo de instituciones políticas económicas inclusivas, como se dio en varios países, es posible. Lo nos muestra la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Esa revolución abrió un campo a la participación de la gentry, o sea, del pueblo. La Revolución Francesa, con el reino del terror tan tremendo, con la dictadura del Directorio y de Napoleón, sin embargo, nunca reprodujo el despotismo de los reyes. La restauración Meiji en Japón acabó con el shogunato, acabó con los samuráis y dio apertura a los empresarios, a los comerciantes. El sur de Estados Unidos, finalmente se acabaron con Rosa Parks, se acabaron las leyes de discriminación, las famosas Jim Crow, las leyes Jim Crow. Son ejemplos de éxito. No es que sea un destino inevitable, pero son ejemplos de éxito. Entonces, ¿qué hacer? Y para nuestro caso colombiano, la receta, dicen, no es simple. Es construir instituciones políticas inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas en que participe la gente, toda la gente, permiten que haya instituciones económicas inclusivas. Ahora, siento que no es inevitable, sin embargo, los medios de comunicación pueden ayudar y ellos hablan de que se publique en la prensa todo lo que sean abusos políticos, que se usen los panfletos, los libros, los blogs, los chats, el Facebook, el Twitter, etcétera, para mostrar todos esos abusos políticos y económicos. Aquí termina nuestra presentación del libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Siempre me ha rondado este pensamiento. Yo finalmente pude estar en los Estados Unidos y vivir allí durante unos años. ¿Por qué, teniendo los mismos orígenes en el tiempo, nuestros países latinos y los países nórdicos nuestros en América, por qué esas diferencias tan grandes? Este libro de Acemoglu y de Robinson me ha ayudado a mí a entender esa situación. Realmente las instituciones funcionan. En el norte de los Estados Unidos, en Indiana, en el bello campus de Indiana, yo me daba cuenta cómo las cosas fluían, de qué manera. Empiezo a viajar hacia el sur y ya algo va cambiando. De manera que los invito a que directamente lean el libro, reflexionen sobre estas ideas. Sus comentarios son supremamente valiosos, tanto para mí como para mis colaboradores. Los veré con mucho agrado. El like de rigor, ¿cierto? Compartan este video con las personas a las que ustedes crean que les va a ser útil.
suscríbanse y no olviden la campanita.